La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todas y todos ustedes en el homenaje al ministro Luis María Aguilar Morales. Preside en este acto doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ministro Luis María Aguilar Morales. Doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesoras y Profesoras de Derecho Internacional Público. Nos acompaña también el doctor Yuri Pavón Romero, director del Seminario de Derecho Administrativo. Destacamos la presencia en esta sala de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera mesa. Ministro, gracias. Ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala. Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ministro Javier Lainez Potisek. Licenciado Dionisio Mid y García de León, presidente de Fundación UNAM. Doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente del Tribunal de nuestra universidad. Doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Doctor Hugo Concha Cantú, abogado general de nuestra universidad. Luis Raúl, presidente del Club Universitario. Doctor Luis Raúl González Pérez, presidente del Club Universidad. De igual forma, distinguimos la presencia de autoridades universitarias, estudiantes, profesoras y profesores de nuestra facultad, así como invitados especiales. Sean todas y todos bienvenidos. Daremos inicio a este acto con el mensaje de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha emoción a los miembros de este presidium, particularmente a nuestro homenajeado, el ministro Luis María Aguilar Morales, al doctor Alfonso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Internacional, al doctor Yuri Pavón Romero, director del Seminario de Derecho Administrativo y quien tuvo la iniciativa de organizar desde hace varios meses este homenaje. Desde luego, nuestra aula magna se engalana con nuestros grandes invitados, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Luis Alcántara Carranca, a quien también me gustaría que tuviéramos más cercanos, se sentó hasta la última fila, y el ministro Javier Lainez Potisek, con mucho cariño, a mis compañeros, desde luego Mónica González Contró y Hugo Concha Cantú, abogado general, desde luego también Luis Raúl González Pérez y a Dionisio Mit, presidente de la Fundación UNAM. Si omito a alguien, bueno, aquí pudiéramos casi pasar lista nombre por nombre porque todos son de casa, son bienvenidos, bien estimados. Agradezco a las docentes, los académicos, familiares también de nuestro homenajeado y de amigos que le acompañan. Realmente se viste de gala esta aula magna. Esta aula magna porque sobre todo en este momento es rendir un homenaje como son los mejores homenajes en vida, con gran solemnidad también y con profunda admiración. ¿Por qué? Porque el ministro Luis María Aguilar Morales, tras 15 años de inigualable servicio a México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluirá su labor cerrando un ciclo de extraordinaria dedicación y excelencia. Ese momento marcará el fin de una etapa, pero su legado, impregnado de sabiduría y prudencia, perdurará como un faro para las generaciones venideras. El ministro Luis María ha sido un defensor infatigable de los derechos humanos y un auténtico guardián de la Constitución y del Estado de Derecho. Su visión, siempre anclada en una profunda comprensión de la ley, la jurisprudencia, las fuentes históricas, sociológicas, filosóficas del derecho, han sido un impulso vital en la búsqueda de una justicia más accesible, inclusiva y equitativa para todas y todos. La solidez de su pensamiento jurídico, el rigor de su análisis y la claridad con la que ha interpretado los principios
constitucionales han sido ejes cinéticos para consolidar el papel de la Suprema Corte como garante de los derechos fundamentales de nuestro país. El ministro Luis María Aguilar Morales ha tenido una carrera ejemplar que se extiende a lo largo de más de 5 décadas, demostrando una inquebrantable dedicación al servicio de la justicia de su país. Ingresó al Poder Judicial Federal en 1968, desempeñándose inicialmente como taquimecanógrafo judicial y desde entonces hasta ahora ha escalado los más altos peldaños del sistema judicial mexicano. En 1980 fue designado juez de distrito, fundando el Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, y en 1985 fue promovido a magistrado de circuito, donde organizó tribunales en Guanajuato y Guadalajara. Su trabajo generó más de 150 tesis jurisprudenciales relevantes, muchas de las cuales siguen siendo claves en la interpretación judicial en México. En nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ocupó con dignidad diversos cargos, como secretario general de la Presidencia y oficial mayor, impulsando proyectos de tal magnitud como las Casas de la Cultura Jurídica. Su recorrido como ministro de la Suprema Corte de Justicia inició en 2009, siendo electo presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal en el periodo 2015 a 2018, donde su trabajo lo convirtió en un referente de excelencia en la impartición de justicia de nuestra nación. Durante estos lustros de servicio, cada una de sus decisiones han sido un ejemplo palpable de integridad y un testimonio de su respeto por la independencia judicial. Precisamente en tiempos de incertidumbre, cuando las dinámicas del poder han intentado alterar los cimientos de nuestra democracia, el ministro Luis María Aguilar ha sido una roca firme que ha sostenido los principios torales del derecho, siendo una muestra viva del compromiso inquebrantable con el deber de impartir justicia de manera imparcial y equitativa, recordándonos que el verdadero valor de un juez constitucional reside también en su capacidad de resistir a las presiones externas y salvaguardar la honorabilidad de la justicia. El ministro Luis María Aguilar Morales también ha sido un ferviente defensor de la excelencia académica y de la formación de futuros juristas comprometidos con el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. Una muestra fehaciente de su visión en este ámbito fue la firma del convenio de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación UNAM. A través de este convenio se puso en marcha el programa de becas de excelencia académico, un esfuerzo que beneficia a 100 estudiantes por generación de nuestra Facultad de Derecho, manteniendo en promedio 400 becas en las 4 generaciones que se ven beneficiadas. Por lo que aprovecho también para agradecerles a la ministra presidenta y a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí presentes por su voto de confianza en este programa, que es un testimonio fiel del valor que han depositado en la educación y el desarrollo académico de los futuros juristas que nuestro país requiere en cantidad y en calidad. Desde aquel entonces, el ministro Luis María Aguilar
Subrayó que los estudiantes no solo eran beneficiarios de una beca, sino que tenían la gran responsabilidad de fungir como punta de lanza en el afianzamiento de la cultura de la legalidad, aquilatando el término, entre comillas, supremacía constitucional como un compromiso irrestricto con los derechos humanos frente a cualquier tipo de abuso del poder, lo que refleja su visión clara e insondable del papel que el derecho debe jugar en la protección de las libertades y derechos fundamentales. Este compromiso con la formación de nuevos profesionales del derecho es digno de elogio y agradecimiento, ya que bajo su liderazgo, la Suprema Corte ha consolidado su vinculación con la academia, contribuyendo a la formación de abogadas y abogados altamente capacitados. Y gracias a iniciativas como esta, la herencia del ministro Aguilar trasciende el ámbito judicial, impactando directamente en las nuevas generaciones que seguirán construyendo, así lo esperamos, un México más justo y más equitativo. Uno de sus quehaceres más importantes ha sido, es y seguirá siendo su defensa del Poder Judicial ante los avatares de la política. En un escenario donde la independencia judicial se ha visto desafiada, el ministro Luis María Aguilar asumió un papel decisivo al lado de sus pares, erigiéndose como una voz valiente y nítida en defensa de la independencia del Poder Judicial. Su postura firme no solo protege los cimientos del Poder Judicial, sino que nos recuerda que la justicia no puede ni debe estar subordinada a intereses ajenos al derecho. En esta tesitura, el ministro Luis María Aguilar es la prueba viviente de que la carrera judicial y la academia son los caminos indispensables a seguir para formar juzgadores capacitados y comprometidos con las normas jurídicas, imbricados profundamente en la protección de los principios constitucionales. Sin lugar a dudas, su trayectoria es una muestra fidedigna de que la excelencia en la impartición de justicia no es fruto del azar ni de la suerte, sino el producto de una formación rigurosa y una vida dedicada al servicio público. A lo largo de su destacada carrera, el ministro Luis María Aguilar ha brillado por su destreza técnica, pero también por la profunda sensibilidad humana que ha impregnado en cada una de sus decisiones. En cada proyecto que ha dictado ha resonado una conciencia clara de las realidades que enfrenta nuestra sociedad, con un sentido de responsabilidad pocas veces visto. Ha entendido que el derecho debe ser una herramienta también para regular la convivencia, para proteger a los más vulnerables y promover el bienestar común. Su sensibilidad ante los retos sociales de nuestro tiempo ha sido un componente esencial en su labor como juez constitucional, aportando a sus decisiones un carácter humanista que inspira y eleva la confianza en la justicia. El día de hoy, al rendir tributo a su invaluable e intachable trabajo, no podemos dejar de destacar la enorme responsabilidad con la que ha enfrentado cada desafío. Su paso por la Corte ha sido una lección continua de sabiduría, de serenidad en el manejo de los casos más complejos y de una profunda convicción en el poder transformador del derecho.
su capacidad para afrontar los retos de la impartición de justicia con valentía, claridad y un sentido inquebrantable de la equidad ha sido sin duda uno de los aspectos más admirables de su gestión. Ministro Luis María Aguilar, en nombre de quienes hemos tenido el privilegio de disfrutar y aprovechar los frutos de su trayectoria, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Su papel en la Suprema Corte no solo se mide en términos de número de tesis, sino en el ejemplo ético que deja para todos aquellos que creemos en el derecho como un instrumento de cambio social. Su vida pública ha sido una lección de integridad y compromiso que seguirá iluminando el camino de quienes tienen o tendrán la noble tarea de impartir justicia. Hoy no cerramos una etapa de la vida del ministro, sino que celebramos a un jurista cuya obra vivirá y trascenderá colectivamente en nuestra nación. Este país y quienes creemos en la justicia como el más alto ideal del derecho, le estaremos agradecidos eternamente. Miguel de Cervantes, a través de su enigmático personaje, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cinceló una frase pues muy conocida, muy popular, pero que viene bien en este momento. Es de bien nacidos ser agradecidos y esta su facultad le está muy agradecida, ministro. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. A continuación, podremos ver la proyección de un video en homenaje al ministro Luis María Aguilar Morales. Adelante, por favor. La lucha por la independencia judicial de la Suprema Corte, así como la defensa de los derechos humanos, fueron dos de los grandes temas del periodo durante el cual Luis María Aguilar estuvo al frente del máximo tribunal, manteniéndolo siempre como un pilar de los tres poderes que conforman al Estado mexicano. Pero, ¿quién es Luis María Aguilar? Esta es parte de su historia. En 1966, Luis María Aguilar Morales era un muchacho atraído por la medicina y las artes, cuyo padre, Luis María Aguilar y Gómez, se desempeñaba como secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Constitucional. Aquí estuvo mi papá. Yo venía cuando era muy chico a este edificio a esperar que saliera mi papá de trabajar del colegiado, y entonces era pues mi vida. Desde niño yo oía hablar del amparo y hablar de la suspensión y de todo eso como una plática común en casa. Entonces pues todo eso me influyó en el ánimo de ver la institución, de quererla desde entonces. Y habrá sido allá por 1966, más o menos, cuando yo venía a esperarlo, porque yo estudiaba aquí en la colonia Roma, en la escuela, y entonces me venía para acá con mi hermano Alfredo, que es ingeniero, y nos veníamos aquí a esperar que mi papá saliera de trabajar para irnos juntos. Y pues por lo menos desde 1966 he estado paseándome por estos pasillos. Al caminar por estos pasillos, aquel joven todavía no sospechaba que muchos años más tarde sería presidente de la Corte. Sin embargo, en el icónico 1968, apoyado por su padre, ingresó al Poder Judicial, donde encontró
su vocación. Entramos por una cualidad muy extraña, o una condición muy extraña, porque la universidad había cerrado sus puertas con motivo del movimiento del 68, precisamente. Yo estaba saliendo de la prepa y teníamos que entrar a la facultad pues a finales del 68, pero pues como la universidad estaba cerrada, mi papá era secretario de Estudio y Cuenta, y entonces me dijo, mira, si vas a estudiar Derecho, te serviría mucho para, en lugar de no estar haciendo nada estos tiempos, que vayas a un tribunal y vayas viendo cómo son las cosas, cómo es el lenguaje, cómo se hacen los expedientes físicamente. Me llevaron como oficial, se llamaba entonces Tecnimecanógrafo Judicial F. Ganaba unos 1,100 pesos al mes. Y entré a la Secretaría de Acuerdos a ver todo el trámite, como mecanógrafo desde luego, y ahí estuve durante mi tiempo de estudios de la Facultad de Derecho. Poco después, en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el joven estudiante aprendió el valor del Estado de Derecho, cuya defensa es un principio que ha mantenido a lo largo de toda su vida. Pero más allá de las aulas, fue en el trabajo diario donde aquel joven abogado, quien se graduó con una tesis sobre el artículo 27 constitucional y el amparo, se forjó. En 1980, Luis María Aguilar ocupó el cargo de juez de distrito y unos años más tarde fue nombrado magistrado. Uno de los aspectos centrales durante esta etapa fue la fundación e instalación de juzgados en Cuernavaca, Guanajuato y Morelos. Y de ahí fundamos entonces el colegiado, era mixto, tenía todas las materias, entonces ahí me aparté un poco de solo el derecho administrativo y conocimos materia civil, materia penal, casi nada de laboral, pero sí era muy interesante el trabajo ahí en el tribunal, que fundamos también, y que tuve, como lo hice en el juzgado, que contratar gente pues nueva, no había. Como magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, al cual aún se encuentra adscrito, Luis María Aguilar participó en la resolución de amparos y procesos penales y civiles, generando directamente 156 criterios y tesis jurisprudenciales relevantes. En 1995, como secretario general de Presidencia y oficial mayor de la Suprema Corte, se encargó de adecuar las instalaciones y de restaurar el edificio sede cuando el máximo tribunal pasó a tener solo 11 ministros y de adecuarlo para esta nueva etapa. Luego también tuve la oportunidad de remodelar el tercer piso para las instalaciones de los ministros, porque las oficinas habían sido para tribunales, como les decía. Y entonces en el tercer piso se remodeló todo, se tiraron todos los muros. Esta Suprema Corte está construida como un rascacielos de acero, de tal modo que ningún muro es de carga, de estructura. Los muros se pueden demoler todos y no pasa nada al edificio. Y así lo hicimos, demolimos todos las paredes o muros del tercer piso y tratamos de remodelar las oficinas solo para los 10 ministros, porque el 11º está en la presidencia. Participó también en la creación del Consejo de la Judicatura Federal y estableció la Red Jurídica Nacional, actualizando tecnológicamente al Poder Judicial. Además, coordinó el rescate de los archivos históricos y la creación de las Casas de la Cultura Jurídica, encargadas de difundir
la cultura de la legalidad y de dar presencia a la Corte en todo el país. Empezamos una labor de rescate de los archivos. Un rescate no solo histórico o documental, sino un archivo físico, porque los expedientes estaban muy maltratados, muy venidos a menos. Entonces empezamos a trabajar con eso, y cuando vimos que había cantidades de expedientes muy grandes, le sugerí al ministro Aguinaco que no solo los pusiéramos en galerones, sino que tratáramos de crear un centro de recopilación en cada estado de los archivos. Eso nos llevó a dos cosas. Primero, a comprar edificios que fueran más o menos de la arquitectura de la zona, ¿no? Como el de Tlaxcala, el de Mérida, el de Guanajuato, en fin. Y la segunda cosa es que ya no fueran solamente recopilación de archivos, sino que se convirtieran en casas de cultura jurídica. En 2009, el Senado de la República lo eligió ministro de la Suprema Corte. Lo importante para mi persona, además, se significa por la presencia de mi familia, mi esposa, María del Carmen Arrangois Moeno, con quien he compartido y construido de ya muchos años una familia. Ella es quien me apoyó desde mis inicios, quien mecanografió mi tesis profesional y quien ha estado en este largo camino sosteniéndome para continuar mi trayecto. No solo ha estado a mi lado brindándome su amor, sino que me ha dado la confianza para enfrentar muchos retos y alcanzar incluso los sueños. De mis hijas, Mari Carmen, Ana Elena y Lorena, no puedo sino reconocer que su cariño, su comprensión y su propia fortaleza me llenan de agradecimiento y de orgullo. 6 años más tarde, fue electo por sus pares ministro presidente del Supremo Tribunal. Sí, protesto. Durante la presidencia del ministro Aguilar, la Corte fortaleció su vocación como protectora de los derechos humanos y como tribunal constitucional, además de resolver casos relacionados con la reforma educativa y la libertad de expresión. Desde la presidencia del ministro Aguilar, la Suprema Corte encaró las críticas y las presiones que buscaban someter a este alto tribunal y sobre todo se defendió a la independencia judicial contra viento y marea. Porque los jueces, los juzgadores federales, son personas que dedican su vida, su integridad personal, moral y física al servicio de la impartición de justicia federal en nuestro país. Y se requiere que tengan las condiciones de seguridad y tranquilidad que garanticen su independencia. Como ministro, Luis María Aguilar resolvió temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Y recientemente, en Lima, Perú, la Comisión Permanente de Género de la Cumbre Judicial Iberoamericana le otorgó a la Corte el primero y el tercer lugar a 2 sentencias presentadas por él al Pleno sobre el derecho al aborto y la objeción de conciencia. Tuve el privilegio de ser el ministro que formuló la propuesta en ambas resoluciones y de obtener el voto unánime de mis compañeras y compañeros ministros integrantes de la Suprema Corte de México. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen?
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hace, que la Nación se lo demande. Sí, protesto. Muy bien. Con personas como el ministro Lainez y como el ministro Aguilar, me representa a mí. No, yo los represento a ellos, me representan porque son personas valientes, congruentes, estudiosas, dignas, son personas dignas de ocupar un sitial en la Suprema Corte. Aquel joven que en 1966 iba al edificio sede de la Corte para esperar a su padre, es, hoy en día, tras más de 5 décadas de laborar en el Poder Judicial, una de las grandes personalidades de la justicia en México, manteniéndose firme en su defensa del cumplimiento de la ley como la base del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Solamente retomo también una idea en la que la independencia de los juzgadores es fundamental. Yo siempre he señalado que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador. Durante más de medio siglo, Luis María Aguilar ha dedicado su vida, sus empeños y sus esfuerzos a defender y fortalecer las tareas fundamentales de la impartición de justicia en México. Una vida dedicada a las causas fundamentales de defender la Constitución y las leyes y asegurar su cumplimiento. México es un país maravilloso y que debemos cuidarlo y protegerlo como juzgadores, como ciudadanos. Todos podemos cuidar a nuestro país. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Derecho Internacional Público. Gracias, Lore. Buenas tardes. Magnífica directora Sonia Venegas. Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, humanismo, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad, honestidad. Este bastión de virtudes que idealmente forman parte de todo código de ética de quienes imparten justicia, concurren dignamente
indiscutiblemente y respaldada en los hechos, en la vida y en la trayectoria del señor ministro Luis María Aguilar Morales, a quien hoy rendimos homenaje. Al asumir su responsabilidad constitucional como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de diciembre del año 2009, nuestro homenajeado dijo: me presento ante ustedes como un igual ante sus pares, sin pretensiones de ninguna especie, pero sin limitaciones en mi independencia como juzgador y sin concesiones a nadie que pudiera demeritar la dignidad de la investidura que trasciende a mi persona. Estoy y estaré siempre dispuesto a escuchar, a sugerir, a acordar, a argumentar y a conceder un beneficio de la razón y la justicia. No será la vanidad ni la terquedad con lo que se pudieran topar, sino que se encontrarán con la buena fe de un servidor público que sabe reconocer sus errores y que tiene el valor de enmendarlos. Mi compromiso es aportar, es contribuir a lo bueno de la justicia para hacer de México un país de libertades, de respeto y de paz. Daba así, en 2009, un paso muy significativo en su carrera que había dado inicio en 1968, cuando, como ya lo vimos, siguiendo los pasos de su padre, ingresó al Poder Judicial Federal en el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Fue en febrero de 1969 cuando Luis María Aguilar Morales se inscribió a esta facultad de Derecho, combinando sus estudios profesionales con su labor como taquimecanógrafo. El 25 de noviembre de 1974 se recibió de abogado y desde mediados de esta década se consagró con mayor intensidad al trabajo jurisdiccional en el Poder Judicial de la Federación de manera ininterrumpida e impecable. En el año 2018, a propósito de su cuarto y último informe anual como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, hizo una síntesis precisa de sus convicciones y de la solidez férrea de su trabajo como presidente del Poder Judicial de la Federación, al sostener que la Constitución es la hoja de ruta de la nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de la convivencia social y, como norma suprema, a ella debe ajustarse y someterse todo acto que se genere dentro de su ámbito de aplicación. De igual forma, es necesario ratificar día con día nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía constitucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pueblo exige y merece. La independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, de libertad y el respeto de los derechos humanos. Esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de poderes, en virtud del cual los poderes ejecutivo, legislativo y judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado. En esta aula, hoy, donde nos reunimos para rendirle merecido homenaje, concurren varios de los más grandes juristas, más destacados de nuestro país, y también y de forma muy destacada las abogadas y los abogados del porvenir,
a quienes corresponde preservar y consolidar la dignidad profesional. En palabras del propio ministro Aguilar, jueces, abogados y todos los operadores jurídicos debemos interactuar de manera franca, constructiva, honesta y sincera, no solo con la finalidad de enaltecer el ejercicio profesional, sino especialmente con la convicción de servir a la sociedad y proteger la dignidad humana. Y nuestro homenajeado en su labor cotidiana como impartidor de justicia también ha sido un incansable defensor de la independencia judicial. Él ha sostenido: la labor del juez tiene que estar sustentada en una independencia real y absoluta. Si un juez no tiene independencia, será cualquier cosa menos un juez. Será el mandadero de alguien, será el recadero de alguien, será el amanuense, pero no será juez. Siendo congruente y cabalmente consistente en sus dichos y en sus acciones, sembrando en su quehacer cotidiano las virtudes que mencioné anteriormente, el ministro Aguilar ha cosechado respeto y reconocimiento. Así, la magnífica ministra de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que don Luis María, y leo, es un digno baluarte y exponente de los principios que rigen la carrera judicial, que corresponde a una vocación, a un compromiso profesional de vida, a una actitud que nos orienta por los caminos de la justicia, que se labra día con día en cada resolución, en cada acuerdo, en cada momento de reflexión, en cada reunión con el equipo de trabajo y en cada interacción con nuestros semejantes. Señoras y señores, la libertad, la paz, el orden, la buena administración, factores esenciales de la sociedad que tanto valoramos, dependen en última instancia del fiel cumplimiento de las obligaciones jurisdiccionales. Solo cuando la comunidad confía en la integridad, capacidad de la judicatura, es que se halla regida por el principio de la legalidad. Sabiéndolo, ustedes deben tener un elevado concepto de la importancia de sus funciones. Esto lo dijo Gerald Brennan, que fue jefe de justicia de la Corte Suprema de Australia, y con esto quiero llegar ya casi al final de mi intervención. La dignidad humana es el cimiento sobre el cual se erige la grandeza del espíritu y la esencia misma de nuestra existencia. Es un valor inherente a cada persona, es lo que nos confiere la capacidad de crear, de soñar, de forjar nuestro propio destino. Es el reconocimiento de que cada ser humano es valioso, y en su labor como impartidor de justicia, el ministro Luis María Aguilar Morales ha honrado la dignidad humana, promoviendo el derecho de toda persona a una justicia pronta, completa e imparcial, resolviendo sobre lo que es valioso para las personas que acuden a los tribunales para ser escuchadas, amparadas y protegidas contra el fuerte y el arbitrario. Al abrazar la carrera judicial, uno se convierte en guardián de los derechos y libertades de todos, sin distinción. Es una tarea que exige integridad, sabiduría y una empatía sincera hacia las circunstancias únicas de cada persona que comparece ante la justicia. Rendir homenaje a la dignidad humana en este ámbito implica escuchar con atención, juzgar con imparcialidad y actuar con una convicción inquebrantable en la búsqueda de la verdad jurídica. Señor ministro,
estando próxima a la culminación de su mandato constitucional como integrante del Supremo Corte de Justicia de la Nación, y en estas horas cruciales, aciagas que lleva el país, estoy seguro de que usted emergerá del alto tribunal por la puerta grande, inhiesto, con la frente en alto y con el sereno orgullo de poder ver de frente a la sociedad con la satisfacción del deber cumplido. Queda para usted un horizonte promisorio, con senderos plenos de cosecha que usted ha sembrado, trabajo, bondad, integridad y justicia. Es así que, expresándole mi mayor reconocimiento y admiración, auguro para usted aquello que John Ruskin hizo para delinear la imagen del estado de un espíritu humano perfecto. Como un aire limpio, la memoria; como un mar en calma, la conciencia. Muchas gracias. Escucharemos ahora el mensaje del doctor Yuri Pavón Romero, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad. Gracias, Lore. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Seguramente auguro que seré la persona más aplaudida después del ministro, porque mi intervención será de muy escasos minutos. Les agradezco muchísimo la presencia y está quedando un evento verdaderamente muy solemne y también muy agradable. El ministro debe de estar muy satisfecho porque solamente se puede llenar el Jacinto Pallares de esta manera cuando hay corazón y buena voluntad. Entonces, ministro, muchísimas gracias. Es un placer. En la misma temática, quiero comentar que cuando realizaba mis estudios, aprendí o comprendí los sistemas de votación de los órganos constitucionales, de los tribunales constitucionales. Así fue como entendí que habían dos sistemas, que el seriatum y el per curia. El per curia es aquella referencia que se da por órgano integrado, es decir, la resolución está manifestada directamente por el tribunal, no por cada una de las personas específicas. Durante mucho tiempo que llevé a cabo investigaciones diversas, primordialmente para mi tesis doctoral, me comentaban qué tan conveniente era establecer sistemas que fueran solamente a favor de un tribunal, es decir, que solamente fuera la voz del tribunal. Al respecto, los grandes tratadistas y los teóricos destacados de corte europeo manifestaban que siempre era mejor un sistema per curia a un sistema seriatum, entre otras razones porque permitía no dividir a los tribunales. Tiempo después, en mi llegada a México, en mi estudio constante en el país, me di cuenta de algo. Puede ser que el sistema seriatim tenga algún tipo de problema, desde luego, pero al final del día nos permite una claridad, una transparencia y sobre todo nos permite reconocer en la justa medida los valores, los tamaños y el conocimiento de cada uno de los ministros que integran la Corte Suprema. Por dicha razón, es un placer tener ese sistema, porque de esta manera podemos llegar a conocer a grandes ministros, como el ministro Luis María Aguilar. Ante ello, voy a leer lo que traigo preparado, que como se los comenté es algo muy ligero y les prometo que estoy por cerrar. La sabiduría popular tiene un dicho que reza: no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Es así que el lapso por el que fue designado el ministro Luis María Aguilar Morales está llegando a su término. En este lapso, en este espacio, quiero expresar que el ministro fue un solidario aliado durante los 15 años que duró su gestión. Preocupado por la juventud y las nuevas generaciones, llevó a cabo gestiones valiosas para el patrocinio de las becas de excelencia académica, de la que han sido recipiendarios destacados alumnos de esta Facultad de Derecho. Además de participar en innumerables eventos académicos,
a los que se le invitó y representó con toda dignidad a los jueces supremos y constitucionales que representa la Corte. Y no podría ser de otra manera, pues quienes conocemos al ministro sabemos de su sencillez y fino timbre para acceder a platicar desde temas de sumo interés jurídico como historia y trivialidades de la vida. Es por ello que en alusión a la misma sabiduría popular recurro a otra expresión: es de bien nacidos ser agradecidos. Ahora, el tiempo y los contextos dictarán un futuro para el Poder Judicial que, entre otros dilemas, está el de esperar la fecha del cumplimiento de su encargo, o bien saber si los ministros actuales se quedarán hasta en tanto llegaran los nuevos conformadores de acuerdo a la reforma constitucional publicada el pasado 15 de septiembre de 2024. En cualquier caso, a los ojos de los observadores externos, podremos decir: ministro Luis María Goulart Morales, su misión ha sido cumplida y con éxito. Muchas gracias. Es momento de escuchar la intervención del ministro Luis María Aguilar Morales, homenajeado de nuestro evento. Como ya han dicho muchas cosas de mí, ya se vio la historia, y como bien decía el maestro Yuri, sí es un ejercicio de brevedad. Les agradezco mucho y buenas tardes. Gracias a todos por venir a este momento, a este sentido homenaje. No sé si lo merezco, pero aquí estoy y lo agradezco de veras de todo corazón. Y a pesar de que yo debía o debo agradecer desde luego primero a la directora, a la maestra Sonia Venegas, a mi amigo Alfonso Muñoz de Cote, que lo conozco desde que teníamos 6 años, que fue además sinodal en mi examen profesional, y desde luego al maestro Yuri Pavón, que ha tenido la gentileza de aportar para esta ceremonia. Y digo que a pesar de eso, quiero primero agradecer a todos los jóvenes estudiantes que ahora nos acompañan. A veces se dice que los jóvenes son el futuro de México, pero yo digo que las condiciones de ustedes son también el presente de México, no solo el futuro. Ustedes están viviendo en este país y están haciendo una labor por la justicia o por el derecho, y por lo tanto ya son también presente de nuestro país, no solo el futuro, que será sin duda invaluable con su conocimiento y su empeño, su juventud y su entusiasmo. Desde luego agradezco a todos los profesores que nos acompañan, a Lorenzo Córdoba, a las maestras y a los maestros que nos acompañan, y a todos, para no repetir, les agradezco con todo mi corazón su compañía y su participación en esto. Muchas gracias. También, desde luego, agradezco a mi familia. Como lo oyeron hace un momento, que lo dije cuando asumí el cargo de ministro de la Suprema Corte, agradezco especialmente a mi esposa, en la que nos conocimos realmente casi adolescentes. Yo tenía 17 años y ella 14 cuando nos conocimos. Tuve la suerte de acompañarla a su fiesta de 15 años. Y desde luego ha sido pues el pilar que me ha permitido seguir adelante. Como oyeron ustedes, ella mecanografió mi tesis profesional,
ha estado siempre conmigo, apoyando a nuestra familia, criando a nuestras hijas, creciendo a mis nietas, a mis nietos, y de tal manera que sin su labor, sin su cariño, sin su entrega y sobre todo sin el ánimo de soportarme, que no ha de ser fácil, me ha regalado estos 50 y tantos años de matrimonio. Gracias, Carmen, o Kiri, como te dicen en la familia. Desde luego, mis hijas, Mari Carmen, Ana Elena, que hoy no nos pudo acompañar, mi hija sufre desgraciadamente la enfermedad de la esclerosis múltiple, que la tiene muy limitada, y no pudo venir a pesar de que su intención era acompañarme. Y Lorena, son mis 3 hijas, que están 2 de ellas aquí presentes, y como me dijo Ana, con todo su corazón y su espíritu también me acompaña. Y a mis nietos, aquí tengo a 2 de mis nietas, la mayor de las nietas, que es Ana Sofía Sánchez Armas Aguilar, que por cierto me da mucha tranquilidad, porque lo que ella estudió me sirve para proteger mi salud. Es que ella es veterinaria. Entonces, me cuidará en las condiciones que el abuelo merece. Mi otra nieta, Daniela Meucci, que está aquí también, una linda niña, cariñosa y amorosa, y que además está también terminando sus estudios universitarios. Y mis otros 2 nietos, como son Bruno y Mariano, que también precisamente por su actividad que ya inician en sus profesiones. ¿Cómo seré de viejo que el menor de mis nietos tiene 20 años? Y entonces ya están ellos también ejerciendo parte de sus actividades profesionales que los llevarán, espero, a un gran éxito. No puedo menos que agradecer también a mis hermanos, a María Elena, a Alfredo, el ingeniero que me acompañaba allí en la corte a esperar a mi papá, a María Elena, que sí, todavía no termino, María Elena. Okay. A María Elena, que me corrige y que diga que no me olvide de Rebe, mi hermanita menor, que tenemos el gusto de convivir durante muchos años, porque cuando yo tenía ya 17, 18 años nació Rebe, de tal manera que tuve hasta el gusto de llevarla al kinder cuando yo ya era, digamos, adulto, y entonces llevaba yo a mi hermanita en brazos. No dudo que hubiera quien pensaba que fuera mi hija y no mi hermana, pero no. Desde luego a todos, a toda mi familia, a mis primas que están aquí, mis primas Amalia y Josefina Bustillos, a mi queridísima prima Mariflor, que inclusive con la sentencia que obtuvo la Suprema Corte como el primer lugar y el tercer lugar en la cumbre judicial iberoamericana que se premió allá en Lima, Perú, ella, como filósofa que es de esta universidad, me ayudó con muchos conceptos para poder hacer una buena propuesta al Pleno de la Suprema Corte en relación con la protección de la mujer, con la protección de su decisión de vida, porque eso es la decisión de vida de una mujer, que es a la única que incumbe lo que tiene o quiere ser en la vida. Esa sentencia, que es la que se favoreció y se aprobó por el Pleno de la Corte en la protección, pero no solo la protección de la decisión, sino se impuso al menos en esa sentencia la obligación al Estado mexicano de apoyar a las mujeres,
de darles las facilidades sin cuestionamientos, con servicios médicos gratuitos, para que pudieran llevar a cabo la decisión grave, sin duda, que solo la mujer puede tomar, porque ella es la más y quizá la única involucrada en esa decisión. Desde luego estoy muy agradecido con todos mis compañeros de la escuela, muchos de ellos aquí presentes, que algunos desde la preparatoria y otros aquí en la universidad, hemos convivido y no hemos dejado de vernos un buen número de ellos, a pesar de los años y a pesar de que ellos se vean tan viejos y no yo. Menos las damas, que ellas siempre se ven jóvenes. Ni una cana tienen. Esos tiempos de la universidad, como los jóvenes lo han de estar sintiendo, son inapreciables. Disfrútenlos. Ser universitario, convivir con los compañeros, esforzarse en las tareas, en los exámenes, realmente es una etapa preciosa, es una etapa muy bonita que a veces se siente como una presión, pero la verdad es una etapa única en la vida y yo espero que todos ustedes jóvenes lo disfruten. Están aquí varios y varias de mis compañeras y cosa que les agradezco especialmente. Pero si de compañeros se trata, están mis compañeros ministros y ministras de la Suprema Corte, con los que he convivido, muchos de ellos, muchos años, y con los que yo reconozco que he aprendido. He aprendido muchas cosas, he aprendido desde la serenidad, la claridad en las exposiciones, que sin duda lo tienen. Aquí me acompañan don Jorge Mario Pardo Rebolledo y don Javier Lainez Potisek, y desde luego la principal ahora de nuestra vida institucional, que es doña Norma Lucía, pensé que nadie se iba a acordar de lo de Piña. Y claro, entre los jóvenes estudiantes que veo allá al fondo, está don Juan Luis González Alcántara, apuntado como debe ser, porque él siempre tiene ese espíritu y ese estudio siempre completo que mucho nos ilustra en las sesiones de la Suprema Corte. La claridad de los tres ministros realmente me ha ayudado a entender a veces muchos asuntos, a cambiar la opinión previa que yo tenía y desde luego a hacer en mi conciencia lo que yo creo que es lo mejor para México y para la justicia. Recordemos que la justicia federal es una justicia especialmente importante. No es la justicia que resuelve los problemas entre particulares que pues todos cotidianamente tenemos. Es la justicia que nos protege ante la autoridad, ante cualquier autoridad. Llámese Presidente de la República, llámese Congreso de la Unión o cualquier autoridad. Para eso está la justicia federal, para hacer prevalecer los derechos humanos que todos tenemos y que son reconocidos, no otorgados, por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Yo creo que la justicia federal es uno de los elementos más importantes para la estabilidad y la paz de este país, porque como ya apuntaba alguno de los participantes previos, es la frase de don José María Morelos y Pavón, que diga que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja en contra del arbitrario y del poderoso. Eso es la justicia federal. Yo quiero que se entienda esto, por eso considero que es muy importante tener una justicia federal independiente y además de calidad, para que podamos seguir defendiendo nuestros derechos, porque al final todos somos ciudadanos, no importa si tenemos un cargo o no, finalmente todos somos ciudadanos y desde luego nuestras familias. Yo
agradezco también, y perdón que estoy en los agradecimientos, también agradezco a los innumerables colaboradores que me han acompañado desde que en 1980 me nombraron juez de distrito. Muchos colaboradores, muchos nombres, muchos de ellos a veces los conocí como empleados oficiales judiciales, mecanógrafos, son ahora dignamente jueces y magistrados federales, y cosa que les agradezco especialmente. Pero también a mis colaboradores que me han acompañado durante muchos años. Por ejemplo, aquí veo a dos de ellos, a Luis Trejo y a Roberto Negrete, que me ayudaron en la elaboración de esta sentencia premiada por la Cumbre Iberoamericana, pero muchos más que me han ayudado a construir una serie de propuestas muy estudiadas y muy inteligentes. Y por supuesto, cuando tuve las labores de administración, ya sea como oficial mayor, como consejero o como presidente de la Corte, pues un montón de gente que me apoyó y me ayudó para poder construir muchas de las cosas que pudimos construir. Están aquí presentes algunos de mis colaboradores de la Corte, como Leti Guzmán, que es la coordinadora de mi ponencia, Berta Fernández, que ha sido durante muchos años mi apoyo para poder hacer una labor y ocuparse de algunos detalles que uno no puede ocuparse, de doña Claudia, que me ha ayudado desde que yo era presidente y ella era directora de adquisiciones, una labor muy importante que además exigía y exige una honestidad absoluta como ella lo hizo. Tenemos a muchos de mis colaboradores que han permitido que uno destaque porque ellos son los que van construyendo las bases de las propuestas que uno hace en la Suprema Corte. Jesús, que tuvo hasta la voz en el video que presentó hace un rato el canal judicial, y perdón, pero para mí sigue siendo el canal judicial, aunque ahora le llaman Justicia TV, pero tenemos realmente un gran cúmulo de amigos y compañeros que me han permitido seguir mi labor y poder hacer realidad mis convicciones jurídicas en resoluciones sometidas al Pleno de la Suprema Corte. ¿Ya es anuncio de sismo o qué? Como oyeron ustedes, y voy a procurar de veras no tardarme, como oyeron ustedes, yo cuando entré aquí a la Facultad de Derecho, como todos cuando entramos a una nueva etapa de la vida, está uno que no sabe realmente qué es lo que va a pasar, quiénes son los maestros, qué actitudes van a asumir para calificarlo a uno. Pero bueno, se va haciendo esta etapa preciosa y conociendo a maestros invaluables, sabios del derecho, y por eso se los agradezco especialmente a todos los que han podido ser mis maestros y me han enseñado, a pesar de que nunca he dejado de aprender de maestros como ahora los ministros y ministras de la Corte. Y hay un funcionario ahora que, aunque dice que sabe de fútbol, yo le tengo gran admiración, a mi amigo Luis Raúl González Pérez, que fue un digno presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero dignísimo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y le agradezco su compañía. Hicimos muchas cosas, afortunadamente tuve la fortuna de contar primero con la confianza del presidente de la Corte entonces, Vicente Aguinaco, y la oportunidad de poder construir cosas como las Casas de la Cultura, la página de Internet que la Corte no tenía, el mejorar el sistema del Semanario Judicial de la Federación, en fin, una serie de cosas que me enorgullece haber podido participar, no porque yo me haya propuesto hacer cosas relevantes para poder presumir, sino que las circunstancias me fueron llevando a eso
las enfrentamos y finalmente resultaron en ahora parte institucional de nuestro Poder Judicial de la Federación. Estoy muy satisfecho de que se hayan construido muchas de esas instituciones que perduran y, desde luego, entre ellas, como fui presidente, la que hicimos con la Fundación UNAM, con Dionisio Mida aquí presente, que pudimos hacerlo de las becas para los jóvenes estudiantes, que creo que vale la pena que siga adelante, porque es algo muy bueno para los jóvenes, es un gran apoyo para que no haya deserciones por cuestiones que se les dificultan en sus propias existencias. A veces se dice que la Suprema Corte no ha hecho nada por el país y que somos un puñado nada más de servidores públicos que tenemos privilegios. Eso no es así. La verdad, yo lo he vivido desde 55 años ya y no es esa la verdad. Sin ánimo de aburrirlos, quiero mencionarles algunas de las muchísimas resoluciones que se han dictado en la Suprema Corte. Por ejemplo, se resolvió que no se puede detener a nadie por más de 10 días, ni de aún de 10 días, ni siquiera con autorización judicial. Se invalidó el cobro de derechos del primer registro de nacimiento. Había estados que querían cobrarle a los padres, a las mamás, ir a registrar a sus hijos al registro civil. Avalamos el matrimonio celebrado por personas del mismo sexo. Un tema cuestionable socialmente, pero muy importante, porque finalmente, más allá de lo que uno en lo personal pueda pensar, es el derecho a la libertad de las personas de escoger su vida y de seguir adelante con ella. Esto no tiene que ver con los gustos o disgustos personales, tiene que ver con la protección de los derechos. Avalamos también la adopción de niños por este tipo de parejas, que a diferencia de lo que se hablaba entonces, no se les adopta así de manera automática. Como cualquier otra persona que desea adoptar, tiene que pasar por una serie de filtros y evaluaciones para podérselos dar. La libertad de la mujer para interrumpir su embarazo, o el caso de protección a la infancia, para que no se puedan fastidiar a los niños y someterlos a interrogatorios si no están debidamente asesorados con psicólogos. La Corte también ha declarado inconstitucional la exhibición de los niños ante los medios de comunicación. Eso, la Corte es la que ha señalado los parámetros para impedirlo. El criterio de la libertad de expresión, del que todos debemos gozar, y ese es un principio que la Suprema Corte ha defendido indudablemente, y con las limitaciones que tenemos inclusive los propios funcionarios públicos. La Ley de Seguridad Interior, que generó un análisis específico y que finalmente tuvo como resultado el pronunciamiento de que esa ley en ese momento se consideraría inconstitucional. Se definieron acciones y políticas para brindar mayor acceso a la justicia, con lo que se dio respuesta a más de 150,000 solicitudes de acceso a la información. Resultó un porcentaje de inconformidad de ese acceso de solo el 0.12%. En la labor del canal judicial, ahora cuyo apodo es Justicia TV, se ha ido consolidando como una opción televisiva y de transparencia, porque es la transparencia de nuestra actuación. Cuando ustedes puedan ver las sesiones del Pleno, les aseguro, porque yo lo he vivido, que no hay arreglos previos, que muchas veces llega uno al Pleno a ver lo que opinan y piensan los compañeros. Es verdaderamente algo auténtico y transparente, y como pocos tribunales del mundo, quizá en ninguno más, se oyen las discusiones y se ven los votos de cada uno de los integrantes del máximo tribunal. Y eso no está en
en oscuro y que se reúnen a puerta cerrada para ver cómo resuelven. No, aquí lo hacemos a la vista de la gente. Como pocos, y de mi presidencia me esforcé, hemos apoyado a las personas con discapacidad. Hicimos una serie no solo de resoluciones en favor de las personas con discapacidad, sino también adaptación de todos los inmuebles del Poder Judicial de la Federación en toda la República, incluyendo el Tribunal Electoral, para favorecer las condiciones de las personas con discapacidad, para su movimiento, para las sillas de ruedas, para elevadores, para una serie de cosas. En la estancia infantil que tenemos aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara, se hicieron adaptaciones para que los niños no tuvieran limitaciones. Se estableció en el reglamento que no hay impedimento para que algún niño, aun cuando tenga alguna cuestión de hiperactividad o lo que sea, no se le limite a nadie el acceso a esa institución, y se hicieron las adaptaciones materiales para eso. Y aquí debo reconocer a la hija del ministro Pardo, Daniela, que me ayudó muchísimo y con una estricta disciplina como lo hizo, para poder arreglar estas cosas en beneficio de los niños y que tuvieran las mejores facilidades para poder participar en una institución como es la guardería del Poder Judicial de la Federación. En fin, hay ejemplos de muchas cosas que se pudieron hacer y que la Suprema Corte ha hecho en favor de México y que se aplican por los tribunales inferiores, y parece con el tiempo que la Corte está lejos o que ni cuenta nos dimos. Claro que nos dimos cuenta, claro que lo resolvimos y claro que apoyamos todos estos derechos humanos, porque como bien decían, los derechos humanos son la base y el sustrato de la actividad del ser humano en su dignidad. Por eso yo estoy muy orgulloso de haber podido participar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego como ministro y presidente, pero desde antes, cuando fui secretario de Estudio y Cuenta, en aquel entonces a mis 27 años, desde entonces ya estaba uno formándose la convicción de que la justicia federal es la mejor y quizá la única defensa ante el poderoso y el arbitrario. Yo agradezco a todos ustedes de nuevo su presencia. Nunca hemos tolerado la corrupción, ni en las áreas administrativas, ni en las áreas jurisdiccionales, porque eso, una persona que sea corrupta, en cualquiera de sus formas, porque hay muchas, nos perjudica a todos. Crea una imagen equivocada de que hay corrupción en el Poder Judicial. La que hemos encontrado, la hemos combatido, y la hemos combatido frontalmente. No hay una persona que haya sido capturada o aprendida por el conocimiento de su corrupción que se le haya perdonado. Aquí traigo una lista que desde luego no se las voy a leer por nombre, de los funcionarios, jueces y magistrados que sancionamos, destituimos y algunos de ellos hasta consignamos a la entonces Procuraduría General de la República, porque no toleramos la corrupción. No hay lugar para corruptos en el Poder Judicial de la Federación y menos en la labor de la justicia. De nuevo, agradezco desde los jóvenes hasta los ilustres maestros que me acompañan, su presencia, su apoyo, a los señores ministros, a doña Norma Lucía, Piña Hernández, que me hayan hecho el honor de acompañarme en este homenaje, que no sé si es sentido o no, y de nuevo, y por último, como fue el principio, a mi esposa, que ha sido el baluarte de mi vida y el apoyo más importante.
Muchas gracias. En este momento, la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, hará entrega de la presea a equitas de iure multum remitit al ministro Luis María Aguilar Morales como testimonio de gratitud por su invaluable apoyo y compromiso en favor del estudiantado de esta Casa de Estudios. Si nos ayudan a tomar así. Debo contarles que en una comida social, en la Facultad de Derecho, la comida de maestros, me dice, ¿por qué todos traen pin de la Facultad de Derecho? A mí me gustan mucho y no tengo ninguno. Así es que en este momento se lo imponemos. Son tan bonitos que no se dejan. Me la soldaron. Muchas gracias. Para que le hagan fuego unas montañas. Este es el reconocimiento sobre la medalla. La Facultad de Derecho otorga la presea equitas de iure multum remitit, que significa la justicia suaviza el rigor de la letra de la ley. Muy merecido para el ministro Luis María Aguilar Morales, como testimonio de gratitud por su invaluable apoyo y compromiso en favor del estudiantado de esta Casa de Estudios. Por mi raza hablará el Espíritu. Es así como finalizamos nuestro homenaje por este día. A todas y todos ustedes, buen día.